El Anticristo, por Friedrich Nietzsche, parte 6. De una relación entre seres imaginarios, Dios, los espíritus, el alma, de una ciencia natural imaginaria, antropocéntrica, y en la que brilla por su ausencia el concepto de causas naturales. De una psicología imaginaria, simples errores acerca del sí mismo, interpretaciones de sentimientos generales, agradables o desagradables, que no son sino estados del nervio simpático, por ejemplo, mediante el lenguaje de los signos, característico de una idiosincrasia ético-religiosa, arrepentimiento, remordimiento de conciencia, tentación del demonio, presencia de Dios, etc. O de una teología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la vida eterna. El mundo puramente ficticio se diferencia en desfavor suyo del mundo de los sueños por el hecho de que el segundo refleja la realidad, mientras que el primero la falsifica, la desvaloriza, la niega desde que se fijó el término de naturaleza, en oposición al concepto de Dios. Lo natural se volvió sinónimo de reprobable. Ese mundo de ficciones se basa en un odio hacia todo lo natural, que es la realidad misma, por lo que se traduce en una profunda aversión a todo lo real. Esto lo explica todo. ¿Cuál es el único ser que genera una necesidad de evadirse de la realidad inventando mentiras? Aquel al que la realidad le produce un sufrimiento. Pero el hecho de que algo en la realidad haga sufrir significa que se es parte de una realidad fracasada. La supremacía de los sentimientos de dolor sobre los de placer es la causa de esa moral y religión ficticias. Esta supremacía es la medida exacta de la decadencia. Si examinamos de manera crítica el concepto cristiano de Dios, necesariamente llegaremos a la misma conclusión. El pueblo que conserva la fe en sí mismo continúa también teniendo su propio Dios, y en él reverencia las condiciones que lo han hecho prosperar, sus virtudes, y proyecta en él la sensación de placer que emana de su propio ser y su sentimiento de poder. Todo ello traspolado a un ser a quien puede agradecer su bienestar. El rico desea hacer regalos, pero un pueblo altivo lo que necesita es un Dios a quien pueda hacerle sacrificios. En esta perspectiva, la religión es también una manera de agradecer, un acto de gratitud. El hombre se encuentra agradecido de sí mismo y por ello necesita un Dios. Ese Dios ha de ser al mismo tiempo benéfico y perjudicial, amigo y enemigo. Debe causar admiración tanto en lo bueno como en lo malo. No es deseable que el hombre experimente esa castración antinatural que representa un Dios que lo convierte de forma exclusiva en un ser bondadoso. El Dios malo resulta tan necesario como el bueno, pues nuestra existencia no se la debemos precisamente a la tolerancia ni a la filantropía. ¿De qué serviría un Dios que no conociera la ira, la venganza, la envidia, la burla, la astucia y la violencia? Un Dios al que le resultaran extraños los resplandecientes ardores de la victoria y de la aniquilación. Un Dios de esa índole, de hecho, resultaría incomprensible. ¿De qué valdría contar con un Dios así? Sin embargo,
Cuando un pueblo decae, cuando ve que se apaga definitivamente su fe en el futuro y su esperanza en la libertad, cuando le parece que no hay nada más útil que la sumisión y que las virtudes de los sumisos son necesarias para la conservación de su unidad, entonces también su Dios se debe transformar. Su Dios se vuelve mojigato, temeroso, humilde, predica la paz interior, el fin de toda forma de odio, el perdón e incluso el amor al amigo y al enemigo. Ese Dios no hace otra cosa que moralizar. Se desliza furtivamente en la madriguera de toda virtud privada. Se proclama el Dios de todos, un individuo privado, un cosmopolita. Antaño, ese Dios era el de la representación de todo un pueblo, la fortaleza de un pueblo. Ahora ya no es más que un Dios bondadoso. En verdad que los dioses no tienen más alternativa que convertirse en una voluntad de poder. Así serían dioses de un pueblo, o bien convertirse en pura impotencia y entonces volverse buenos por necesidad. Cuando decae de algún modo la voluntad de poder, se produce siempre un retroceso fisiológico, una decadencia biológica. Así, el Dios de la decadencia, castrado de sus virtudes e instintos más viriles, a partir de ese instante se convierte por necesidad en la divinidad adorada por aquellos que sufren ese retroceso fisiológico en el Dios de los débiles. Por supuesto que ellos no se autocalifican como débiles, sino como buenos. Es de por sí comprensible cuáles momentos de la historia son los que propician la aparición de esa ficción dualista, que es la creencia en un Dios bueno y uno malo. El mismo instinto que lleva a los sometidos a degradar a su Dios a la categoría del bien en sí mismo. Los lleva a anular las buenas cualidades del Dios de sus señores. Entonces se vengan de sus amos, convirtiendo al Dios de ellos en un demonio. Es obvio que tanto el Dios bueno como el diablo son elaboraciones propias de la decadencia. ¿Cómo es posible que hoy se siga aceptando la simpleza de los teólogos cristianos hasta el extremo de estar de acuerdo con ellos en que la idea de Dios ha seguido un proceso progresivo que va desde el Dios de Israel, que era el Dios de un pueblo, al mismo Dios, pero cristiano, que se considera la síntesis de todo bien? Sin embargo, hasta Renan está de acuerdo con este planteamiento, como si Renan no tuviera derecho a ser simple, pero resulta evidente lo contrario. Cuando se elimina la idea de Dios, todos los postulados de la vida ascendente, todo lo fuerte, valiente, señorial, altivo, entonces el mismo Dios se va degradando paulatinamente hasta quedar convertido en el símbolo de un báculo que solo sirve a los fatigados o de una tabla de salvación para aquellos que se están ahogando. Es entonces cuando se transforma en el Dios por excelencia de los pobres, de los pecadores y de los enfermos. Y ya no le queda más tributo que el ser salvador o redentor. ¿Qué significa esta transformación? Esta simplificación de lo divino. Por otro lado, no hay duda de que se produce una ampliación del reino de Dios. Antiguamente Dios solo tenía a su pueblo, que era su pueblo elegido. Pero después, al igual que su propio pueblo, se